Muy bien, con el mismo título del video lo dice, este no es un video normal. De hecho es un video que me gustaría no tener que hacer, pero creo que es importante hacerlo. Vamos a hablar sobre el porqué o uno de los motivos por los cuales la gente llega a abandonar las plataformas de creación de contenido. Llámese YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, lo que sea, ¿vale? ¿Por qué uno de los motivos más comunes? Sobre todo a niveles donde van empezando y medios, ¿vale? ¿Por qué es la que la gente lo deja? ¿Y por qué viene este video? El día anterior al que estoy grabando este video, yo estaba hablando con una amiga, Flash. Dejo sus redes sociales en la descripción, por cierto, para que se pasen. Y estuvimos platicando y vimos que ella y yo pasamos exactamente por lo mismo. Ella hace arte, yo hago videos en YouTube. O sea, el contenido que hacemos, el resultado final es diferente, pero al final de cuentas creamos contenido. Y los dos estamos viendo de que la gente, por más que nosotros nos esforzamos, parece no apreciar lo que hacemos. Lo único que vemos es, en su caso ella, que la gente deja de seguirla, yo pues que no tiene visitas. Entonces lo que nosotros estamos viendo es que nos esforzamos muchísimo por realizar contenido, y contenido de calidad, porque yo he visto gente que realiza contenido muy malo y tiene un montón de vistas, compartidos y demás. Ella ha visto lo mismo en su ámbito, que hay gente que hace contenido muy malo y a las horas tiene un montón de vistas, un montón de compartidos. O sea, estamos viendo que no hay apoyo por parte de los seguidores. Entonces, si ustedes ven que un artista está, o un youtuber está comentando sobre de que sus seguidores están mal o algo por el estilo, o que sus seguidores no la están ayudando, y ven que efectivamente es cierto, pero ustedes los ayudan, no se lo tomen contra ustedes, estoy seguro de que no va contra ustedes, pero si son de ese grupo en el cual no apoyan, sí deberían de pensar en apoyar a su artista, porque si les gusta, lo mejor es no dejar que se vaya, porque ella y yo estuvimos hablando si deberíamos dejar, en su caso pues el arte y yo en mi caso YouTube, porque pues simplemente no vemos nuestro esfuerzo pues reflejado, simplemente vemos que la gente se decanta por contenido basura, y es la verdad, no puedo decirlo de otra manera, contenido basura. Podría decirlo con otras palabras más fuertes, pero YouTube me desmonetiza. Entonces, ese es el pequeño gran problema que tenemos, que la gente no está apoyando. Y la verdad, lo único que veo, principalmente con ella, porque yo casi no lo comento, pero ella pues sí constantemente comenta qué es lo que pasa, por qué es que a la gente no le gusta su contenido. Y no nada más le pasa en una plataforma, porque ella está en varias. La que más usa es Twitter, que tiene ya cerca de 9000 seguidores, y el feedback que tiene es como de 100 seguidores. O sea, literalmente rara vez su arte pasa de los 100 retweets. Para 9000 personas es nada. Entonces estaría bien para 200, 300 seguidores, pero para 9000 para nada. Y a mí me pasa algo similar. Mi canal no es grande y yo no espero que muchísima gente vea mi contenido, pero sí espero que al menos en un año un video tenga más de 200 vistas. Literalmente el video que hice de escoger laptop o computadora de escritorio, que me llevó muchísimos días a hacerlo, creo que me tardé como un mes haciéndolo en total, en lo que investigaba, planeaba, recopilaba información, escogía audios, etcétera, etcétera. Me debía haber tomado como un mes haciéndolo en total, aunque la grabación que aparezca en el escritorio la haya hecho como en 1 o 2 días. Entonces pues no, para nada. Así que si ustedes ven que alguien está teniendo problemas como los que yo estoy teniendo, digo, yo no tengo problemas con abandonar YouTube, la verdad sí me dolería muchísimo, no lo quiero hacer, pero con lo que uno tiene de respuesta por parte de los seguidores, uno sí se termina pensando, ¿vale la pena continuar? ¿O simplemente me busco otra cosa que hacer? Y pues yo creo que no soy el único que está en esta posición, yo creo que hay muchas más personas en esta posición, principalmente en canales pequeños y medianos, que es donde más se siente esto. Así que si ustedes aprecian el contenido que hace alguien, compártanlo. No necesitan hacer más que compartirlo, comentar, porque muchos le echan la culpa al algoritmo, pero no es culpa del algoritmo siempre, tiene que ver, pero también los usuarios tienen muchísimo que ver en el algoritmo, porque el algoritmo es tonto. El algoritmo en lo que se va a basar para recomendar contenido es
Tiene mucha actividad, lo recomendamos. No tiene actividad, no es relevante, no lo recomendamos. Así que ese es el problema. Así que pues antes de también comentar de que es culpa del algoritmo, fíjense en cuánta actividad hay en lo que están compartiendo. Así que pues muy bien, yo creo que no los hago perder más el tiempo. Eso sería todo. Yo creo, y me hubiera gustado extenderme más porque sí hay más cosas que comentar, pero simplemente probablemente si me extiendo más sea pérdida de tiempo, desgaste de mi voz, porque efectivamente tengo que grabar las cosas varias veces, nunca me salen a la primera, así que pues es desgaste de la voz. Y pues bueno, gracias a los que hayan llegado aquí, de verdad se les aprecia mucho. Espero y encontrar más gente como ustedes que nos siga, que nos apoye. Dejo las redes sociales de mi amiga allá abajo de Flash en la descripción. Pásense a ver para que vean que no les miento con nada de lo que les decía, que efectivamente a pesar de tener seguidores el apoyo es nada. Pasa lo mismo conmigo, a mí pues no me afecta tanto como a ella, porque al final de cuentas yo no vivo de YouTube, ella sí vive de lo que ella hace, así que en su caso todavía le afecta más. Pero bueno, entonces recuerden, si aprecian lo que hace alguien, recomiéndenlo, compartan, comenten, hagan todo lo que puedan para que su contenido llegue a más personas. La misma persona también hace los intentos, se los juro. Yo también intento que mi contenido llegue a más, pero una sola persona no puede hacerlo. Recuerden, dependemos mucho de ustedes. Los seguidores, la verdad, nos apoyan mucho. Y créanlo, a mí cuando alguien me comenta gracias en un video, yo lo siento muy bien. O sea, me siento maravilloso por eso. Y también, si lo comparten, lo agradezco todavía más, porque pues, significa que puedo ayudar a más personas. Y en el caso de los artistas significa que están apreciando lo que ellos hacen. Así que recuerden, compartan si algo les importa, para que el artista o el youtuber no pierdan interés. Y pues bueno, cualquier duda, comentario, sugerencia aquí debajo. Me gustaría saber qué es lo que opinan de este tema. Así que hasta la próxima.